Esto es noticia fresca, noticia de hace unas horas, mi querida audiencia. Pues resulta que en mi canal favorito de boxeo en inglés, FightHigh.com, entrevistaron el día de hoy a Shakur Stevenson y le preguntaron concretamente por Vaquero Navarrete. Le preguntaron si Shakur y Vaquero ya tenían un acuerdo monetario para hacer la pelea después de sus respectivos compromisos, ya que este rumor ha venido creciendo de menos a más desde hace unos meses, a lo que Shakur Stevenson sin empachos respondió muy enfáticamente que Vaquero Navarrete no era un peleador importante y que él quería enfrentar a un verdadero reto. Por eso, en vez de elegir a Vaquero Navarrete, Shakur Stevenson ha elegido mejor pelear contra Vasil Lomachenko. Al parecer ya llegaron a un acuerdo económico y lo único que se está disputando es la sede. 2 hoteles en Las Vegas se están disputando la sede para esta pelea. Son unos detalles mínimos. Y en lo particular, como fanático del box, estoy muy de acuerdo en esta pelea entre Shakur Stevenson contra Vasil Lomachenko. Sin duda alguna será una locura, ya que Lomachenko también se ha comprometido para el 2024 con George Kambosos Jr. para una pelea en enero. Sin duda alguna, la división más competitiva de todas las divisiones. En el primer lugar en los pesos ligeros según la clasificación mundial se encuentra Gervonta Davis. En el segundo, Devin Haney. Shakur Stevenson estaría en el tercero, justo arribita de Lomachenko, quien se encuentra en el cuarto lugar después de haber sido robado por Devin Haney. En el quinto lugar está el mexicano, el camarón William Cepeda, y en una de esas también podría buscar un enfrentamiento contra el Pitbull Cruz, pero de eso ya hablaremos en otro video. Shakur Stevenson no quiere enfrentar a un campeón, no quiere enfrentar a Vaquero Navarrete, prefiere irse a pelear contra un ex campeón como lo es Lomachenko. Y no digo que no vaya a ser una excelente pelea, lo que no me gustaron en absoluto son las formas, mis amigos, las formas que tuvo Shakur Stevenson, la manera de despreciar al mexicano llamándolo distracción. Shakur Stevenson dijo que Vaquero Navarrete era solamente una distracción y un peleador que no estaba a su nivel. Esta faceta de Shakur Stevenson, honestamente, yo no la conocía. Yo no conocía que Shakur Stevenson demeritara a sus compañeros. Shakur Stevenson llamó a Vaquero un peleador con poca habilidad y sobrevalorado. Y quizá el único pecado mortal de Vaquero en este momento es no buscar la unificación. Vaquero Navarrete debe irse directo contra O'Shaquie Foster. Ese es el camino para la unificación. Debe de consolidarse como el verdadero mandamás de su división. Algunos dicen que Shakur Stevenson le tiene miedo a Vaquero Navarrete y muy probablemente eso sea muy cierto. La pegada del Vaquero es mucho más devastadora que la del ucraniano. Vaquero no es Oscar Valdez. Vaquero sí sabe pegar duro y eso lo sabe perfectamente Shakur Stevenson. Como sea, no me gustó para nada que Shakur Stevenson le dijera a Vaquero mal peleador y que era solamente una distracción. Simplemente no te puedes expresar así del campeón, aunque es verdad. Los cinturones que Vaquero ostenta son los mismos que Shakur Stevenson dejó botados. A Shakur no le interesan los cinturones, eso está muy claro, le interesa el dinero. Y a Vasil Lomachenko también, ya que en el 2024 será el último año de Lomachenko como profesional, y eso lo ha dicho en varias ocasiones en sus redes sociales durante las últimas semanas especialmente, y es por eso que hay que sacarle ventaja a Lomachenko, quien es una máquina de producir dinero y no como el Vaquero. Así que por el lado monetario lo entendemos, no estamos tontos ni somos niños, entendemos que tiene que ver con dinero todo esto y que Vaquero no vende como Lomachenko. George Kambosos Jr. lo sabe también y es por eso que para enero tendremos esta super batalla ya firmada y pactada. Esta pelea debió de haber sido la primer defensa de Lomachenko, si no fuera porque Haney le robó la pelea con sus influencias. Esta pelea es un sueño para los amantes del buen boxeo, es simplemente un manjar, mi querida audiencia. George Kambosos Jr. es un australiano sumamente peligroso, como ya muchos de ustedes lo saben, pero para los que no conocen a George Kambosos, les adelanto que este boxeador es una bestia. Y lo supimos cuando lo vimos pelear contra Teófimo López. Teófimo López fue tumbado desde el primer round y a Kambosos lo tiraron en el 10º. Ambos besaron la lona en una pelea apocalíptica. El resultado final fue una justa victoria para Kambosos por decisión dividida en una guerra que se fue a la distancia. Kambosos Jr. también peleó contra Devin Haney en 2 ocasiones y las dio las perdió por decisión unánime, muy polémicas ambas. Si Kambosos pierde esta pelea contra Lomachenko sería muy doloroso para su carrera. En cambio, si Kambosos le gana
gana a Lomachenko le caería como oxígeno, como un resurgir y quizá pudiera aspirar a alguna unificación, ya que Kambosos es campeón ligero por parte de la IBO y se encuentra rankeado en el lugar número 10 del ranking internacional de los pesos ligeros, justamente abajo del Pitbull Cruz, quien no quiso pelear contra Shakur Stevenson por el pobre dinero que Shakur Stevenson le ofrecía. Shakur le ofreció la misma cantidad de dinero a Lomachenko y como está devaluado por la derrota ante Hani, Lomachenko aceptó el mal negocio. Lomachenko tiene mucho que ganar con este par de peleas que quizás sean las últimas peleas de su vida. Insisto que la pelea contra Kambosos debió de haber sido la primer defensa como campeón para Lomachenko, pero el dinero de Hani y compañía pudieron más. Lomachenko ya tiene 35 años contra un Kambosos que tiene 30. Lomachenko lleva al momento un récord de 17 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut y 3 derrotas. Hace unos meses, en este año, con Devin Haney, perdió por una polémica decisión unánime. En el 2020 perdió ante Teófimo López, donde Lomachenko se vio muy confiado, tan confiado que Teófimo López se lo comió por puntos, y en el 2014, en su segunda pelea profesional contra el mexicano Orlando El Ciri Salido, también perdió en una pelea donde El Ciri, la verdad, se lució, utilizando todo tipo de recursos como un montón de golpes bajos para educar y darle la bienvenida a Lomachenko. Muy bien, Ciri, se te extraña. Lomachenko es el pináculo del estilismo en el boxeo actual, pero Kambosos es muy mañoso, súper rapidísimo, físicamente es más alto, más largo. Kambosos tiene un mejor físico que Lomachenko para el box y lo sabe aprovechar. Tiene un jab muy bien educado, muy rápido y sabe esperar. Kambosos es letal en la media distancia, donde a Loma le gusta merodear. Kambosos le arrebató el título mundial IBO a Maxi Huge el 22 de julio de este año y anda en muy buen ritmo, anda filoso el Kambosos. Creo que sería fatal si esta pelea la pierde Lomachenko, fatal para Loma. En esta pelea definitivamente una de las dos carreras se puede terminar y ambos están conscientes de esto. Es una pelea muy peligrosa y es que en una división tan pesada y tan plagada de superestrellas por todas partes como lo es la ligera, no hay mucho lugar a donde correr. En esta división hay que enfrentar a los mejores. En mi opinión, Vaquero Navarrete debería mejor de consolidarse en su división. Ahí está Lee Good, acaba de llegar Lee Good, ahí está O'Shaquie Foster. Vaquero Navarrete tiene tareas pendientes en su división, no ha unificado nada y no ha sido indisputado de nada. Shakur Stevenson, por otro lado, ya se rajó Shakur Stevenson, no quiere pelear con Vaquero. Pues muy bien, Vaquero simplemente no lo necesita. Vaquero tiene que unificar y de ahí al Salón de la Fama, punto. No necesita pelear contra esta vedette y es mi opinión personal. Hay mucho trabajo pendiente en el Superpluma y el trabajo se llama Lee Good y O'Shaquie Foster. Los demás son puras chaquetas mentales. Con respecto a si Shakur Stevenson le puede ganar a Lomachenko, yo creo que sí, y hay que ser objetivos, hay que ser realistas. La juventud de Shakur Stevenson terminará por imponerse. Técnicamente Lomachenko es muy superior a Shakur, pero Shakur es más joven, no se le acaba el gas y la juventud en este deporte se impone, siempre se impone. Shakur Stevenson solo quiere colgarse el cuello diciendo que le ganó a Lomachenko sin arriesgar absolutamente nada en el proceso. Nadie cree que Lomachenko le pueda ganar a Shakur Stevenson y siendo realistas, yo tampoco lo creo. Creo que será una pelea dura y que llegará a la distancia sí, pero donde Shakur Stevenson se llevará la decisión dividida en una pelea cerrada y tan emotiva que le permita a Lomachenko retirarse con honor y cargado de millones de dólares. Pero esa es mi opinión. Yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Ya sabes que aquí en este canal las opiniones de todos se respetan y a todos los leemos. Mi pronóstico de la pelea entre Kambosos contra Lomachenko es de carácter reservado, pero si tengo que escoger ahora mismo a uno de los dos en este preciso momento, yo iría a Kambosos. Lomachenko se vio mal ante Teófimo López y Kambosos le exigió mucho más a Teófimo. Y el triunfo de Kambosos no dejó ninguna duda. Creo que esta pelea será un respiro para la carrera de Kambosos, quien después de ganarle a Lomachenko podría buscar a Gervonta Davis. Kambosos por mucho atraviesa en este momento mejor momento que Lomachenko, por eso creo que él va a ganar. Simplemente no van a dejar ganar al high-tech Lomachenko. Pero yo quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Y ya sabes lo que pienso de Vaquero, es mi boxeador favorito.
De todos los mexicanos en la actualidad, Vaquero es mi favorito, pero yo quiero ver a un Vaquero unificado. La unificación callaría la boca al sector más puritano que critica al Vaquero por ser un campeón de vitrina, según ellos. Si Vaquero unifica, habrá cumplido con su afición. Esa es mi opinión. O'Shaquie Foster y Lee Good son problemas mayores para Vaquero. Shakur Stevenson era una oportunidad económica para Vaquero que ya se le fue, pero O'Shaquie y Lee Good son problemas porque están decididos a ir por el Vaquero. Y recordemos que Lee Good le dio una verdadera lección al Bronco Lara, una verdadera paliza la segunda vez. Como fan del box, yo gano más viendo una pelea entre Lee Good contra Vaquero Navarrete y que vengue así a Mauricio Bronco Lara. Yo quiero que el Vaquero Navarrete vengue a México y que vengue al Bronco Lara. Pero yo quiero leer lo que tú quieres, así que escríbeme tu comentario aquí en la cajita de comentarios y comparte este video en todas tus redes sociales porque hemos llegado al final de este video. Esto es todo por el día de hoy, mi respetable público. Richie, muchas gracias por prestarme tu espacio y ser mi socio en Richie Blog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.